constitucional y denunciar el tema para que proceda la Corte. Pero no solo la Corte, digamos, esto es lo primero, judicialización, ¿no? Son judicialización. No solo la Corte Constitucional puede ser escenario. Corte Constitucional de Colombia. También se puede acudir a instancias internacionales. El comité, hay un comité, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC. Ese comité, hoy, desde el 2008, tiene atribuciones para revisar si se está violando o no, garantizando o no el derecho a la salud de cualquier pueblo del mundo. Y entonces uno puede acudir al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del PESC para denunciar y solicitar medidas frente a la violación del derecho a la salud. Creo que también a nivel regional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque yo no he visto que haya actuado muy fuertemente en este campo, pero son instancias internacionales cuando la cosa se vuelve dramática en un país de violación sistemática del derecho a la salud, ¿no es cierto? Hay otros mecanismos judiciales de acción individual, ¿como cuáles? Frente a la violación del derecho. Acciones de grupo. Hay distintas acciones, acciones de cumplimiento, todas esas. Pero también está la tutela, ¿no es cierto? Como un mecanismo principal de uso corriente para mitigar la violación del derecho a la salud. Pero de hecho la tutela entraría ahí en lo que tiene que ver con la Corte Constitucional, ¿no? También, porque la tutela, si bien tú la colocas frente a un juez, por ejemplo, yo estoy enfermo, me negaron la atención o me mamaron gallo y me la dejaron por allá para no sé cuánto, y yo sé que, por ejemplo, una mujer, va a poner el ejemplo de una mujer no es bueno, o de un hombre con una próstata o con un cáncer de útero, de cervix, sabe uno que si eso no se atiende inmediatamente se complica porque se extiende el cáncer y llega un momento en que se vuelve intratable y irreparable. Y las EPS, ¿no es cierto?, generalmente usan la estrategia de demorar la atención para no gastar, ¿no es cierto? Y dado eso, ponen a riesgo tu salud. Entonces tú colocas la tutela que obliga a la EPS y al prestador a tu atención. Si no, si hay una, si cumplen, hay una acción de incumplimiento y entonces ellos pueden ir a la cárcel. Entonces, pero es una acción individual, ¿no es cierto? Pero la tutela también, algunos lo están usando para el derecho al agua y para otros derechos, y uno podría interpretarlo en función de los otros derechos relacionados, interdependientes del derecho a la salud, ¿no es cierto? Entonces, esas son acciones que uno puede colocar, son acciones para garantizar el derecho a la salud, a las cuales las comunidades. Ahora, esto ayuda, pero no necesariamente resuelve el problema, depende del nivel y de la fuerza de la acción que se desarrolla. Aquí hay que mirar otras acciones que son ya políticas, compañeros, que nosotros tenemos que ver. Políticas. O sea que eso es tratamiento, pero no cura. Pues políticas, es de transformación, ¿no es cierto?, de las reglas de juego frente a las cuales estamos en una sociedad como la colombiana. A eso nos referiremos luego, políticas. Y hay otras acciones de seguimiento del derecho a la salud que se pueden desarrollar. Por ejemplo, las Naciones Unidas, el PIDES tiene un reportero especial del derecho a la salud que puede venir, mirar, revisar y dar un informe, ¿no es cierto? Las comunidades pueden hacer un seguimiento comunitario, revisar, porque pues, el trabajo con las comunidades implica todo esto. Ayer una mujer de Puerto Boyacá, cuando uno lo llaman y no sabe quién es, dice yo soy de Puerto Boyacá, ¿uno qué piensa? Que es paramilitar. Por la historia de Puerto Boyacá, ¿no es cierto? Territorio donde mocharon cabezas los grupos paramilitares, desaparecieron gente a la trocha y moche. Entonces la compañera me dijo, yo lo llamo porque alguien me dio su nombre y me dijo que hablara con usted. Y dije, bueno,
los Me días escondo. 3 de la tarde. La compañera le dice, es que tenemos un problema en nuestras comunidades, allá hay las empresas extractoras de combustible, de petróleo, tienen contaminado todo el territorio. La gente se está enfermando, se está muriendo prematuramente, tienen problemas de piel, de diarreas, de contaminación del aire, y aquí nadie responde. Yo soy activista, yo soy de un movimiento Aguas Vivas que lucha contra los temas de contaminación, de las fuentes de agua y del fracking y todo esto. Y yo lo conozco bien, me dijo, a mí me recomendó alguien, pero queremos hacer dos cosas. Una cosa es hacer la investigación de la relación entre las muertes y enfermedades con el tema de la extracción de petróleo en el territorio, porque las transnacionales y Ecopetrol no nos embaucan, no tenemos argumentos suficientes para la pelea. Entonces yo le vengo a plantear si nos ayuda a investigar el tema, a investigar, es decir, investigación científica para demostrar la conexión entre el problema y lo que la gente tiene. Pero lo segundo que planteo es la generación de capacidades en la comunidad, para que la comunidad pueda luchar, ¿no es cierto? Capacidades, pueda luchar frente al fenómeno, porque la gente se deja embaucar, dice, bueno, pues que el petróleo, entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? Y los embaucan las transnacionales en una serie de cosas que son reales, pero que hay que abordar el tema, no solo la pelea aquí, sino también acá, la generación de capacidades para organizarse, para movilizarse, ¿no es cierto?, para investigar el problema, porque las propias comunidades también pueden hacer la investigación de los problemas, para además denunciar, comunicar el problema, ¿no es cierto?, y enfrentar en la pelea, en la lucha, lo que se está viviendo, que es una violación de terceros del derecho a la salud de la comunidad en este territorio de Puerto Boyacá. Entonces, y así, compañeros, en cualquier lado, en cualquier escenario, aquí en Puente Aranda o aquí en cualquier comunidad en la ciudad de Bogotá, hay cada día violaciones de todo tipo del derecho a la salud, no más lo de Transmilenio. ¿Por qué no peleamos desde la idea del derecho a la salud, el tema de Transmilenio? Y no solo las Andes emite informes y las universidades, sino que las comunidades se apropian de ese conocimiento y combaten políticamente y socialmente, ¿no es cierto?, frente a la violación que significa un programa de transporte público privatizado en manos de los intereses privados, como es el tema del Transmilenio, no solo nacionales sino transnacionales. Entonces hay una serie de acciones de seguimiento que tienen que ver, pues la Corte ha establecido unos mecanismos que tienen que ver con los resultados. ¿Qué resultados hay frente a lo que se supone que debe ser garantizado y frente a las acciones que se vienen desarrollando para llevar a esos resultados? ¿No es cierto? Esos son temas que las comunidades pueden ir manejando y apropiándose para el tema del derecho a la salud. Cerramos el capítulo del derecho a la salud. ¿Preguntas? Ahora sí, no hablar. Violaciones en Colombia del derecho a la salud. ¿Quién me prometió un informe de la Defensoría? Pues hay muchísimos, compañeros. No más el tema de tutelas. Aquí hay cientos de miles de tutelas cada año por violación del derecho a la salud. No solo por negación de medicamentos, de procedimientos médicos que deberían estar garantizados por ley, sino por acceso a la atención en salud, ¿no es cierto?, de retraso en las atenciones, mala calidad de las atenciones en el caso de la atención en salud. De eso estamos llenos, requete llenos toda la berraca vida, ¿no es cierto? Y lo sabemos si se denuncia y esto, pero nada pasa en Colombia en términos de la modificación de normas. Pero es que también hay que ilustrar un poco al público, porque la tutela per se no acaba su proceso cuando el resultado le favorece a quien tutela, porque después hay que solicitar que se cumpla ese fallo, y a veces la gente llega hasta, no, ya gana la tutela, pero no... Sí, pero no el cumplimiento de ellos, la gente llega hasta ahí. Y al respecto, sería un comentario al margen. Yo estoy trabajando en un proyecto de ley siguiendo las enseñanzas
de otros países, España, Paraguay, Argentina, entre otros, donde solicitamos que todos los artículos constitucionales sean susceptibles de tutela, porque si son de obligatoriedad, Sí. no podemos estar dispuestos a la aventura del juez para ver si lo acepta como sí o no tutelarlo. Entonces, una propaganda. Pero eso también ahí iría el tema de la tutelato, ¿no? Porque es que, digamos, hay bastante cohesión judicial y a veces ni siquiera agotan las instancias, digamos, como el derecho de petición u otros mecanismos. Entonces, Falta de conocimiento, es que la tutela es un mecanismo intermedio para evitar que se vulnere el derecho o para detener la vulneración. El uno es preventivo y el otro detiene que el derecho se siga vulnerando. Pero el gobierno ya dio una solución para eso, va a quitar la tutela. Eso sí es peor. He escuchado de la Universidad Nacional la reforma Patiño y me causó curiosidad un programa de radio, de buena radio, que la calificaban como un sistema, un currículum norteamericano. ¿La qué? Después de la reforma Patiño en la Nacional, el programa de medicina lo clasificaron como Ya, un pero programa. ese es el tema de formación del recurso humano. Sí, Sí, que era un programa, digamos, de currículo norteamericano, que es un acto, sobre todo en esa ausencia del compromiso con lo social, porque vería uno la medicina cubana como privilegiada ese Me estás proyecto, metiendo en otra discusión. Ahora o la venezolana, ¿no? Con la medicina comunitaria. Lo que se trató de hacer aquí en el distrito, llevar el médico a la casa y ese tipo de cosas. Pregunta, compañero. Gracias. Cuando has dicho que se han hecho miles de tutelas porque digamos, no les dan la cita, los tratamientos a las personas que le vulneran su derecho a la salud, pero en el caso digamos de Transmilenio se ha hecho una tutela o se han hecho tutelas referente a la contaminación de Transmilenio no creo que en propiedad, ¿no? Y es que únicamente En referencia con el acceso a la... es que en Transmilenio se ha trabajado mucho en la cuestión de la contaminación, más no el manejo que se le está dando a la gente dentro del mismo servicio. Por decir algo, a la hora pico, la congestión, el estrés que recibe la persona para llegar después de un día de trabajo a montarse en un bus donde usted no encuentra una pelea, eso no se ha trabajado tampoco. O sea, ha habido protestas, pero. Ahí a hay ver, muchacho. ya te doy, Carolina. Dentro, ya para centrarnos en el tema de los derechos a la salud, enumeró usted unos principios. Mi inquietud es, ¿esos principios son determinados por un organismo internacional? Son principios sustanciales universales, consustanciales al derecho a la salud y de obligatorio cumplimiento. Sí, pero ¿quién determina eso? Son acuerdos. acuerdos. Los derechos sociales, económicos y culturales son definidos por los países en el marco de las Naciones Unidas. A eso voy. Es que son, Y esos principios son consustanciales y definidos ahí mismo. son erga omnes, o sea, de cumplimiento universal. En Transmilenio hay un muchacho que inició acciones judiciales contra Transmilenio por la contaminación. Y él anda con un aparato en los buses de Transmilenio midiendo la contaminación que existe. Dicen que los niveles se pasaron hace muchísimo Hace tiempo. rato. Y Ese es un sistema que lo vamos a analizar ahora, no solo desde esta perspectiva, sino desde otra a la que vamos a entrar porque el tiempo no da y nos toca a los componentes que no deseamos manejar rápido. ¿Qué es el tema del cambio climático? Ese es buen tema. Lo voy a analizar porque pues tiene que ver con la salud también. Estamos ya en una nueva época. Por todos los análisis, excepto quienes niegan ese hecho, entre ellos Trump. Los negacionistas del cambio climático. Estamos entrando a un momento en el cual estos cambios, entre ellos el calentamiento global, se van a volver prontamente, no
mucho tiempo atrás, irreversibles y catastróficos en el conjunto del planeta Tierra. Ese es el primer tema que es clave mirar. Todos los informes de este año, de varias fuentes. Primero, los científicos más prestigiosos que estudian estos cambios de las universidades más prestigiosas del mundo sacaron un reporte este año, por ahí en el mes de, estaba yo en Suiza, con mi hija, como julio, agosto, julio. Y el reporte dice, los cambios del calentamiento global son ahora más severos, más graves que antes. Si se pasa de 1.5 grados de calentamiento global en el marco de dos, 3 décadas, si se llega a 3 grados de calentamiento, 4, eso se vuelve irreversible. Ya no lo podemos manejar. Ojo con eso, es muy complicado. Y no son solo esos cambios irreversibles, sino que además son cambios multisistémicos, quiere decir, no son solo que hay un fenómeno X, sino que el conjunto de fenómenos se entrelaza de tal modo que la cosa se vuelve ingobernable. ¿Cuáles cambios son los que se están dando como consecuencia? ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es, por un lado, el calentamiento global del planeta Tierra, el calentamiento. Y ese calentamiento es consecuencia básicamente de las emisiones de algunos tipos de gases de efecto invernadero que llaman entre ellos el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Hay más gases, CO2, el dióxido de carbono, que es emitido por fuentes principalmente los combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, ¿no es cierto? Que fue, particularmente el carbón, la fuente de la revolución industrial, ¿no es cierto? En el marco del capitalismo. Digamos, son las causas. Pensemos en el análisis que hicimos de determinantes sociales de la salud, son las causas inmediatas, ¿no es cierto? Que los científicos, porque como no son analistas sociales ni económicos, sino científicos, son físicos, químicos, geólogos, ¿no es cierto? No tienen en su mente un análisis geopolítico ni económico del tema, no sabes, muestran esas causas. Entonces, el calentamiento global fruto de los combustibles fósiles, pero también de la deforestación, ¿no es cierto? Porque las plantas absorben el CO2 y botan oxígeno. Y si deforestamos, la capacidad para absorber el CO2 se disminuye. Por tanto, el CO2 se acumula en la biosfera y eso genera calentamiento global. Pero no solo eso, sino también el tipo de industria y de proceso de crecimiento económico y de crecimiento urbano. Se dice que, por ejemplo, las ciudades, claro, como consecuencia del uso de combustibles fósiles, no solo para el transporte, sino en las actividades económicas de todo tipo, producen entre el 60 y el 70% del dióxido de carbono que se produce en total en el planeta Tierra. Pero no solo el crecimiento urbano, la deforestación, la quema de combustibles fósiles, sino también el sistema agropecuario que tenemos, basado, por ejemplo, en la producción de carnes rojas, las vacas, ¿no es cierto? Porque las vacas producen CO2 porque botan la boñiga que está cargada de desechos vegetales que se descomponen y emiten metano, que es otro gas que impacta el calentamiento global. Y además las vacas en las ganaderías extensivas de muchos países son
la ganadería produce deforestación. O sea, el sistema de producción agropecuario basado en este tipo de alimentos, que no es un tema de alimentos, es un tema del mercado, ¿no es cierto?, que está en juego ahí y de los intereses de mercado que están en juego ahí. ¿Cómo sería un estudio de impacto de la expulsión de metano a causa del hombre? Porque nosotros expulsamos metano. También, pero, o sea, eso es así. Yo quiero decir, ese es el tema. Y si pasamos de 1.5 grados a 3 o 4 grados centígrados, llegar a 8 grados ya es la catástrofe y la extinción. Hay que decir, ya hubo un proceso de extinción de la vida en la Tierra, total, que se dio más de 200, los han medido los científicos recientemente en las investigaciones. ¿Qué nos dice ese proceso? Que como consecuencia del calentamiento global y la reducción de la cantidad de oxígeno, todos los seres vivos del mar, submarino es que se llama, y de la tierra murieron. No fue la extinción de los dinosaurios, fue un proceso previo. ¿Cuál fue la fuente de la extinción de esos seres vivos? Un proceso masivo de erupciones volcánicas en el planeta Tierra que producen dióxido de sulfuro, producen gas carbónico, metano, todos los gases que generaron, se acumularon y produjeron un fenómeno de calentamiento global con la extinción de la vida. O sea, esto no es proclama bíblica, es dato científico, ¿no es cierto? Es dato científico frente a lo cual estamos, la realidad que estamos viviendo. El primer tema es el tema del calentamiento global, que es una amenaza real. Segundo tema es el tema de la extinción de los animales. Lo que se ha mostrado recientemente es que la tendencia de extinción de los animales es tan acelerada, tan grave, que lo que se está produciendo es absolutamente avasallador. Y América Latina, los países de América, son unos de los países con mayor proporción de extinción de animales, por distintas razones: la caza, el uso de los animales, en fin, todo lo que ustedes quieran. Ese es otro fenómeno que está en marcha. No está predicho en términos de que va a pasar, no, está pasando. Tercer tema es la muerte del suelo. ¿Qué quiere decir? Ustedes dicen, ¿no? Pero ¿cómo así? El suelo no tiene vida. El suelo es un suelo vivo, o debía ser.